hicimos? ¡No lo sé, capitán! ¡No lo sé! Los pilotos de un avión comercial enfrentan una horrible situación sobre Papúa Nueva Guinea. Mayday, mayday, mayday. Falla doble de motor. Aterrizaremos de emergencia. La tripulación perdió 2 motores a la vez. Solo había un resultado. Los investigadores pronto hallan pistas en los restos. El tren está arriba. Los flaps estaban arriba. No estaban listos para aterrizar. Algo en la grabación de la cabina de mando Amplifica lo que queda. Ahí está. revela una potencial falla mortal en un avión usado en todo el mundo. Queríamos asegurarnos de que esos miles de aviones operaban sin peligro. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real, basada en reportes oficiales y relatos de testigos. Juego de potencia. 13 de octubre de 2011. El vuelo 1600 de Aerolíneas PNG se eleva a 16,000 pies sobre los montes Finisterre de Papúa Nueva Guinea. Velocidad de crucero. El capitán australiano Bill Spencer es un comandante de vuelo experimentado. Velocidad fijada. Campbell Wagstaff, de Nueva Zelanda, es el primer oficial en el vuelo de hoy por la tarde. Ambos pilotos estuvieron con PNG cerca de un año. El capitán tenía muy buena experiencia, tenía 18,000 horas volando. El primer oficial también tenía mucha experiencia, con cerca de 3,000 horas de vuelo él solo. Un sobrecargo cuida la comodidad y seguridad de los 29 pasajeros a bordo. La mayoría son padres que van a la graduación de sus hijos en la Universidad Verbo Divino en Madán. Nos ayudaría para... El vuelo 1600 de PNG está a la mitad de un vuelo de 30 minutos a la ciudad de Madang, en la costa norte de Papúa Nueva Guinea. ¿Cómo va la hora de llegada? Llevamos 17 minutos, justo a tiempo. Los pilotos vuelan en manual hoy porque el piloto automático no opera. Tienen el control de un Bombardier Dash 8 bimotor, equipado para llevar pasajeros por las islas del Pacífico. El avión puede operar en pistas de aterrizaje cortas a veces, en pistas que casi no están equipadas, en comunidades más pequeñas donde las instalaciones para operar aviones de pasajeros más grandes no estarían disponibles. 2 turbohélices Pratt & Whitney impulsan un avión de casi 23 años. El Dash 8 es uno de esos aviones que ya son un clásico. Sí, aún se usa en aerolíneas de todo el mundo. Cuando algunas aerolíneas cambian sus aviones por unos modernos a reacción, el Dash 8 se muda a otras aerolíneas porque siempre tienen alta demanda. Charlie Bravo cerca de Madang. La atravesaremos. ¿Oíste eso? A 64 kilómetros de Madang, les informan sobre el clima adelante. Se forma una tormenta cerca de su destino. Vamos a rodearla, ¿está bien? Buena idea. Estos aviones no pueden volar tan alto como lo haría uno de reacción, por lo que no pueden evitar mucho del clima que experimentan en un vuelo. Buen día, Torre Madang. PNG 1600, nos desviaremos para evitar el clima. PNG 1600, Torre Madang, desvío copiado. El capitán Spencer navega alrededor de la tormenta. El capitán intenta evitar las nubes. Es normal, quiere un vuelo sin turbulencia. Pero a 61 kilómetros de Madang, la tripulación no ve el aeropuerto. Voy a descender. Sí, capitán. En un gran aeropuerto existen medidas típicas donde podemos volar, a atravesar las nubes y nos apuntan directo a la pista. Muchas veces en aeropuertos recónditos estas medidas no existen. Así que hay que descender hasta estar debajo de la capa de nubes.
Cuando vas por debajo de estas nubes, puedes volar de forma visual hacia un aeropuerto y aterrizar con seguridad. La tripulación avisa a la torre de su nueva trayectoria. Torre Madang, PNG 1600. Pasando 13.000 pies en descenso, llegada aproximada a la 106. 1600 de PNG, Torre Madang. Repite su nivel de vuelo. Pasando a 12.300. ¿Copiado? Pista 07. Chubascos superiores desde el este. Mientras el capitán Spencer hace un fuerte descenso por las nubes, el avión gana demasiada velocidad. Aerodinámicamente, exceder la velocidad un par de nudos no es algo muy grave. Es como ir un par de kilómetros por hora sobre el límite de velocidad. Velocidad del aire, capitán. Ya lo noté. Hay varias formas de disminuir la velocidad. Puedes aumentar la inclinación del avión. Esto reduce la velocidad y por aerodinámica el avión se frena. Además, puedes reducir la potencia de los motores. ¿Qué hicimos? ¡No lo sé, capitán! ¡No lo sé! Un ruido ensordecedor hace casi imposible la comunicación. Sería abrumador. Hay un gran ruido que no reconocerías. Hay humo. Se disparan las advertencias del avión y todo eso sucede al mismo tiempo. ¡Es la velocidad! ¡El exceso! ¡Exceso de velocidad en las hélices! El primer oficial Wagstaff nota que las hélices giran muy rápido. El avión se vuelve inestable. Puede haber dificultades de control o daño al motor y en casos severos puede ser falla del motor. ¿Pero qué hicimos? ¡Es mucha velocidad! ¡El número 2 se apagó! ¡No te escucho! Le fue muy difícil a la tripulación escuchar con ese ruido e intentar identificar la causa inicial de los problemas. Al fin, el ruido ensordecedor se disipa. ¿Sirve el lado izquierdo? No. ¡Ya no tenemos nada! Ambos motores fallan. El avión desciende muy rápido. La tripulación enfrentó un escenario donde perdieron el sistema primario y secundario de los dos motores al mismo tiempo. Eso los puso en una situación muy difícil donde solo puede haber un resultado: aterrizar de emergencia. En un aterrizaje forzoso, los pilotos no tienen más opción que aterrizar de inmediato. A 24 kilómetros del aeropuerto de Madang, el capitán Spencer gira el avión hacia la costa. Debe hallar un lugar seguro para aterrizar. Avisa a la torre. Torre Madang, Mayday, Mayday, Mayday. Vuelo 1600 de Aerolíneas PNG. Falla doble de motor y aterrizamos de emergencia. Confirmen que podrán llegar a tiempo. El escenario óptimo en un aterrizaje forzoso sería llegar al aeropuerto. Fuera de eso, la otra opción sería aterrizar cerca de un pueblo o una ciudad. Eso aumenta la posibilidad de que los servicios de emergencia auxilien al avión, pasajeros y tripulación. Pero no tienen tales opciones. Haremos un amerizaje. Negativo, negativo, negativo. Creo que haremos un amerizaje. Un amerizaje es un aterrizaje forzoso hecho en mar abierto. Es la última opción de los pilotos si no hay alternativa. El vuelo 1600 pierde altitud rápido y el tiempo se agota. Mira ahí, un río. Desde la altura, un río puede parecer una gran área segura para aterrizar en una situación así. Escucha, me voy a acercar a la desembocadura. Aerolíneas PNG 1600, vamos hacia un río. Confirmen ubicación. El controlador necesita una ubicación para enviar ayuda.
No sé el nombre del río. Las vidas de las 32 personas a bordo peligran. Los pilotos estarán concentrados hasta el final. Un piloto no dejará de pelear para salvar su avión. ¿Quieres que apague los motores? ¡Sí, apágalos pronto! Apagar los motores antes de un amerizaje forzoso puede disminuir cualquier incendio que se presente posterior al accidente. El vuelo 1600 ahora es un planeador. El Dash 8 está a unos metros sobre el suelo. A un cierto punto cercano al suelo, los pilotos deben confiar en la decisión que tomaron y esperar que sea la correcta. ¡Prepárense! ¡Sujétense! A segundos del impacto, el capitán Spencer ve una amenaza mortal. ¡Rocas! Todo lo que tienes son tus ojos. Lo que ves a 3.000 metros y a 1.500 metros y a 150 metros puede verse diferente conforme aumenta tu percepción al acercarte al suelo. A 200 pies de altura, el capitán Spencer trata de evitar las grandes rocas del río. ¡Sujétense, sujétense! La única opción es la ribera. El vuelo 1600 de Aerolíneas PNG se estrella en la jungla muy cerca del río Guave. 28 personas murieron. Solo un pasajero y la tripulación sobrevivieron. La ribera estaba seca, así que el avión se partió en muchas partes y luego hubo un incendio tras el impacto que destruyó mucha de la evidencia. La Comisión de Investigación de Accidentes de Papúa Nueva Guinea envía un equipo a la escena y pide ayuda de otros países. Estaba muy ansioso por llegar al lugar y ver cómo lucía el sitio del accidente y quería verlo de cerca. Eric Blankenstein, de la Oficina de Seguridad de Transporte de Australia, es de los primeros investigadores en la escena. Mi primera impresión fue que este era un sitio muy grande y difícil para trabajar, y teníamos que preparar la logística para poder lograr hacerlo. La extensión y la forma del lugar de los restos indican cómo cayó el avión. 300 metros de largo. Se separa del punto de impacto. Si tienes una larga distancia y el rastro de restos en forma de V, significa que es un ángulo bajo de entrada y a gran velocidad. Así que de inmediato nos da la impresión de que este aterrizaje fue en particular uno muy veloz. Veamos cómo configuraron el avión. Lo normal, cuando aterrizas aún en el mar, tienes los flaps abajo para poder aterrizar el avión despacio. En ese momento, la posición del tren de aterrizaje se esperaría que también se encontrara abajo para atenuar el punto de impacto. El tren está arriba. Blankenstein halla que el tren de aterrizaje no estaba desplegado. También los flaps. No estaban listos para aterrizar. Sin los flaps y el tren de aterrizaje desplegados, el avión golpeó el suelo a gran velocidad. Pero lo que desató la crisis es un misterio. Este es el motor izquierdo. El motor izquierdo se separó del ala y eso ocasionó que se rompiera en dos secciones. ¿Las turbohélices tuvieron que ver? De inmediato atrajeron mi atención algunos problemas con los motores y eso produjo que no nos concentráramos en ellos muy pronto. No tienen mucho daño rotacional. Pueden ver por la condición de las hélices que provenía poca energía de los motores. ¿Las hélices estaban caladas? Revisaré. Si un motor falla, los pilotos tienen que ajustar la inclinación de las hélices para no crear arrastre. Esto se llama calado. Los pilotos no suelen calar las hélices del avión a menos que haya un problema. Si calas una hélice, provocas una pérdida de propulsión para tu avión. La izquierda está calada. ¿Revisaste la derecha? Sí, también está calada. Cuando identificamos que las hélices estaban en posición de calado,
De inmediato entendimos que hubo un problema con los motores en sí. Necesitamos que se los lleven. Yo me encargo. Pudimos llevarlos en helicóptero a Madang y luego transportar las secciones del motor a Puerto Moresby, donde tuvimos tiempo para examinar a profundidad solamente los motores. Tengo la data. David McNair, de la Junta Canadiense de Seguridad en el Transporte, se une a la investigación. Tuvimos una notificación de Papúa de que el Dash 8 había caído. Claro, como el avión se hizo en Canadá, teníamos que involucrarnos. ¿Me conectan, por favor? Se concentran primero en la caja negra del vuelo. La información de los motores en el sitio era limitada. La evidencia real está en la caja negra. Muchos de esos parámetros te dirán qué hicieron los motores y cuándo lo hicieron. Miren esto. Los investigadores descubren que a 28 minutos del vuelo, las rotaciones por minuto o RPM se elevan a 1500 en los motores. Es el nivel más alto que puede registrar la caja negra. Eso no es normal. La operación normal de las hélices en el aire es de 900 RPM a 1200. Durante el vuelo fueron encima de 1500. Exceso de velocidad en las hélices. Los investigadores encuentran evidencia de una aterradora condición del motor: exceso de velocidad en hélices dobles. El exceso de velocidad puede desestabilizar las turbinas y causar un daño catastrófico si los pilotos no descubren el problema a tiempo. Quieres que el motor maneje la hélice, nunca que la hélice maneje al motor. Y en esa condición está el exceso de velocidad. En ambos motores hubo un exceso de velocidad en las hélices, lo que es muy raro. El exceso de velocidad en las hélices pudo causar el accidente del vuelo 1600. Si hay un exceso de velocidad muy fuerte y rápido, las partes se romperán y ya no tendrás control de ese motor. Tenemos que ver dentro de esos motores. Wow, mira esto. El daño en las aspas de la turbina izquierda del vuelo 1600 de Aerolíneas PNG provee evidencia irrefutable. Desgranada. Correcto. El desgarre ocurre cuando la velocidad de la hélice es muy fuerte, ocasionando que todas las aspas en las turbinas se salgan. Físicamente parecía que habían mordido las aspas de la turbina, como si fueran granos de maíz, y es algo del diseño que ocasiona que caiga en un exceso de velocidad de 145 o 150%. El desgrane es una medida de protección que evita que las aspas de la turbina giren muy rápido y despedacen el motor. ¿Viste la derecha? Bueno, la derecha parece estar bien. A diferencia de la izquierda, la turbina derecha no muestra señales de daño obvias. El motor izquierdo no tiene las aspas de la turbina, pero el derecho sí. Algo muy diferente le pasó al motor derecho. El motor derecho estaba calado, pero mecánicamente al ver la turbina no parecía que estuviera dañada. Asumimos que ambos motores se dañaron en el exceso de velocidad, pero es claro que el derecho no tenía tanto daño como el otro. Claro que generó preguntas al seguir con la investigación. No lo puedo resolver. ¿Pero los sistemas de protección no debieron entrar? Buen punto. Hay 3 protecciones diseñadas para evitar que cada motor exceda la velocidad. Un control de hélice, un control para la velocidad y un sistema de respaldo. Para que ambas hélices superaran el máximo tan rápido, debieron evadir esos 3 sistemas. ¿Los sistemas de protección del motor fallaron? Como en muchas investigaciones, comienzas a buscar las razones por las que esto fue posible. ¿Hay un sistema allá afuera que evite que esto pase? La respuesta es sí. Había un sistema, había un diseño. Los resultados. Los investigadores analizan las pruebas en los sistemas de protección del vuelo 1600. No hay datos del motor derecho.
Las inspecciones de los sistemas de protección del motor derecho no son concluyentes por el daño del incendio tras la caída. Los investigadores lo envían al fabricante para mayor análisis. Tal vez no pueden saber qué le pasó. ¿Y el izquierdo? El motor izquierdo no está igual de quemado y su inspección provee una respuesta crucial. Los 3 sistemas estaban en operación. Si los sistemas de protección en el motor izquierdo funcionaban, ¿por qué no evitaron el exceso de velocidad y la caída de las aspas? El que pudiera eludir 3 sistemas de protección al mismo tiempo sería por estadística improbable. Así que supimos que hubo algo más involucrado en el exceso de velocidad de las hélices. Veamos qué dicen los pilotos sobre lo que pasó. El equipo revisa las transcripciones de las entrevistas con los pilotos. Es obvio que preparas una lista de preguntas de las que quieres respuesta. ¿Qué pensaste en ese preciso momento? Si sabías por qué las hélices excedieron la velocidad, entonces dime cuáles fueron las acciones que tomaste. El capitán dijo que había muchas nubes durante la aproximación. ¿Qué más? Voy a descender. Enterado, capitán. Pero de la nada, las alertas comenzaron a sonar. Cuando el capitán Spencer comenzó su descenso bajo las nubes, sonó una alarma alertándolo de que el avión iba muy rápido. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que levantó la nariz y después bajó la potencia. Suena bien. Concuerdo. Velocidad del aire, capitán. Ya lo noté. Si hay alerta de velocidad, tienes que bajarla. Lo primero que tienes que hacer, obviamente, es reducir la potencia. Es como dejar de pisar el acelerador del auto. El testimonio del capitán no provee pistas nuevas a los investigadores. ¿Qué dice el primer oficial sobre las advertencias? Escucha esto. Dice que cuando sonó la alarma, el capitán bajó rápido la palanca de potencia. El testimonio del primer oficial Wagstaff añade un detalle crucial. El copiloto indica que la palanca de potencia se bajó muy rápido y luego hubo un problema después de eso. ¿Pero qué hicimos? Su instinto de bajar la palanca fue correcto, pero algo pasó porque la bajó muy rápido. Tal vez la bajó tan rápido que pasaron a modo de tierra beta. Las palancas de potencia en el Dash 8 tienen 2 modos, modo vuelo y modo de tierra beta, que se usa cuando el avión está en tierra. Necesitas un modo donde puedas conducir el avión por la zona de carreteo, teniendo el control directo de la propela y su potencia. Te permite operar el avión de manera simple en el suelo. Los pilotos están entrenados para no poner el avión en ese modo mientras vuelan. El único momento para ese modo es cuando estás en tierra, cuando enciendes el avión, cuando maniobras con el avión y cuando conduces el avión. Si pones el avión en ese modo a medio vuelo, ¿desarmaría la protección de velocidad? Veamos el manual de vuelo. Escucha esto. Si los pilotos ponen el avión en modo de tierra en vuelo, eso desactiva los sistemas de protección. Si bajo la palanca de potencia muy rápido, todo es incierto. Estás al borde del precipicio del desastre porque no tienes control de las hélices. ¿Entonces esto fue error del piloto? Tal vez. Pero tal vez no. ¿Las palancas de potencia no tienen una protección entre ambos modos? Así es. Un alto mecánico o barrera
evita que los pilotos pasen la palanca a modo tierra por error. Unos gatillos en la palanca la levantan y eso permite que pase a modo de tierra. Físicamente mueves la mano frente a la palanca de potencia para tomar los gatillos y los jalas hacia arriba. Y así puedes bajar la palanca, pero claro que no quieres hacerlo en el aire. Los investigadores tienen que averiguar si la barrera funcionaba como debía en el vuelo 1600. Algunas partes sobrevivieron al accidente. Los resortes de los gatillos se quemaron tras el incendio, pero aún están bien. ¿Los gatillos de la palanca de potencia fallaron dejando que las hélices aceleraran? La información del accidente era limitada. Se destruyeron muchas cosas en el incendio, pero las cosas que quedaron se analizaron. En este caso fueron los resortes de los gatillos. El resorte debía sujetar los gatillos de la palanca en su lugar. Aún tienen resistencia. El resorte funcionaba bien y los gatillos funcionaban según su diseño. Así que pudimos ver eso en la inspección. Si los gatillos funcionaban, ¿qué tan fácil pudo ser que el capitán los levantara y bajara la palanca a modo en tierra? Decidimos ver los aspectos del factor humano en el sistema de protección, determinando cuánto necesitas para, de esa forma, poder levantar los gatillos y quitar la barrera del modo vuelo. Decidí hacerle una prueba a la palanca. Primero probé la palanca para ver cómo funcionaba la barrera. No toqué los gatillos. La palanca se detuvo por completo. Eso no debió suceder. Correcto. Entonces lo hice de nuevo, esta vez rápido. Blankenstein simula la reacción física del capitán por la alerta de velocidad. Sin intentarlo, jalé los gatillos. Eso no debió suceder. El equipo descubre cómo los pilotos pueden poner el avión en modo de tierra por error. Notamos que al probar las palancas de potencia, que si bajas la palanca de potencia verdaderamente rápido, vimos que podía ser bastante simple. De hecho, jalar así los gatillos sin darte cuenta que lo hiciste. Los pilotos solo necesitaban levantar los 6 milímetros para que la palanca pasara de modo vuelo a modo de tierra. No creo que nadie que volara el avión entonces supiera que solo 6 milímetros de un gatillo podrían causar que ambos motores entraran en esa crítica condición. ¿Pero el capitán Spencer de verdad hizo lo que los investigadores sospechan? Fueron 4 minutos antes de caer. Empecemos. Los investigadores escuchan la grabación de la cabina para confirmar la teoría de que el capitán bajó la palanca de potencia a modo de tierra. Voy a descender. Enterado, capitán. Escuchan que el capitán inicia el descenso para evitar el mal clima. La grabadora de la caja negra registra la voz de la gente en la cabina, pero también graba todos los ruidos y los ruidos pueden ser muy útiles para los análisis. Poco después, suena la alarma de velocidad. Coincide con lo que el capitán dijo a los investigadores. Velocidad del aire, capitán. Ya lo noté. ¡Wow! Esa es una montaña de ruido. Es el sonido de las hélices aceleradas. Es muy fuerte porque las puntas de las hélices rompen la velocidad del sonido, así que tienes estos sonidos sónicos de muy alta frecuencia oscilando todo el tiempo. Regresa a 5 segundos. Escuché algo antes de la aceleración de la propela. Al escuchar la conversación en la cabina, Velocidad del aire, capitán. Ya lo noté. un sonido llama la atención del equipo. ¿Lo escuchaste? Escuché algo, pero no estoy seguro de qué.
¿Puedes borrar el sonido de las hélices? Los investigadores escudriñan entre las capas de sonido en la cabina. Intenta quitar el sonido de la alarma también. Ok, amplifica lo que queda y escuchemos. Ahí está. Enterrado en el ruido de la cabina, descubren lo que estaban buscando. El sonido real justo antes de que las hélices aceleren era tal vez el piloto a cargo jalando los gatillos para pasar a modo en tierra beta. Estamos avanzando. Justo tras el clic, escuchan otro sonido crucial. El sonido de advertencia beta que al principio se pierde por el ruido de la velocidad. El sonido de advertencia beta suena cuando bajas la palanca de potencia al modo de tierra beta. Fue intermitente y fue muy difícil de oír sobre el sonido de las hélices acelerando. Pudimos escuchar estas alertas en la grabación de la cabina que indica que ese fue el caso. Velocidad del aire, capitán. Ya lo noté. Es la prueba definitiva que confirma las sospechas de los investigadores. El capitán puso el avión en modo de tierra en pleno vuelo, causando el exceso de velocidad. El manual de vuelo dice específicamente que nunca bajes esa palanca. Está prohibido, a decir verdad. Pero si es así de fácil, ¿por qué no había pasado antes? Es buena pregunta. El accidente del vuelo 1600 lo causó un improbable error del piloto o fue una deficiencia del Dash 8 que lo permitió. Debemos averiguar si tenemos un problema con la flota. Queríamos asegurarnos de que esos miles de aviones operaban sin peligro. No puede ser el único caso. Los investigadores buscan evidencia de otros pilotos que han cometido el mismo error que el del vuelo 1600. ¿Sí? ¿En serio? 2 meses después del accidente en Madang, un Dash 8 estuvo envuelto en un accidente donde las hélices se aceleraron. Gracias. Pasó de nuevo. ¿Qué pasó? Un incidente como el del vuelo 1600 hace unos días. Les informan de otra tripulación en Australia que puso otro Dash 8 en modo de tierra en pleno vuelo. En ese caso en particular, el primer oficial tenía la mano en la palanca de potencia y experimentó una corriente ascendente y descendente. Y sin darse cuenta tomó los gatillos de la palanca y bajó la potencia hasta dejar el modo de vuelo. Los pilotos lo resolvieron. Volvieron a ponerla en modo de vuelo rápido. Todos están bien. Esos no fueron los únicos incidentes. Hay más. El incidente más reciente es solo la punta del iceberg. Los investigadores descubren otros 6 casos donde los pilotos de Dash 8 averiaron los controles de motores Pratt & Whitney al bajar las palancas de potencia a modo en tierra en pleno vuelo. Era muy obvio para nosotros que pasar sin querer la palanca de potencia en modo de tierra beta puede ocurrir y ocurrirá en el futuro. La JNST siempre ha estado al tanto de esto. Pidieron algo en la palanca de potencia para evitar que se pasara a modo en tierra. ¿Y la AFA? Me he hecho la misma pregunta. Hicieron lo mismo. Lo ordenaron. Se construyó un sistema de bloque para el Dash 8 y que no pasara de nuevo. Arreglaron el problema. Se revisó el diseño de este sistema y hubo muchos cambios para hacer que esta barrera fuera más difícil de cruzar. Supieron de esto hace 10 años. ¿Por qué el vuelo 1600 no tenía este sistema?
Mira esto. Es solo en Estados Unidos. Exacto. Los Dash 8 en Estados Unidos debían incorporar un sistema que evitara este exceso de velocidad cuando pasabas al modo en tierra beta, y el resto del mundo no incorporó este sistema. Por no haberlo hecho, se perdieron vidas. Los investigadores concluyeron que las palancas de potencia de cientos de Dash 8 en el mundo tienen una peligrosa falla. Pero aún queda un problema por resolver. ¿Tenemos los resultados del fabricante de lo que le pasó al motor derecho? Aunque ambos motores experimentaron el mismo exceso de velocidad, ¿por qué el motor derecho no se destruyó del mismo modo que el motor izquierdo? Parece que el interruptor de las hélices no estaba bien. Poco después del exceso de velocidad, se atoró en posición de calado y no pudo producir ningún impulso. Entonces, estaba en punto neutral, no en conducción ni en reversa, solo iba con el viento. Esto evitó que el motor derecho se desgranara como el izquierdo. Es la pieza final del rompecabezas. Entonces, el capitán Spencer puso el avión en descenso rápido. Los investigadores al fin entienden la secuencia de eventos que causaron que el vuelo 1600 cayera. Voy a descender. Enterado, capitán. En el camino a Madang, se atraviesan espesas nubes. El capitán quiso ver el aeropuerto, se entiende, pero comenzó a ir muy rápido. Ahora, por aquí, a 10.500 pies, aparece la alerta de velocidad. Velocidad del aire, capitán. Ya lo noté. Bajó la palanca de potencia y por accidente la puso en modo en tierra. ¿Pero qué hicimos? Ambos motores fallaron por diferentes razones y el avión ahora era un planeador. Ese era el peor de los casos, la peor de las consecuencias cuando pierdes ambos motores y no puedes aterrizar en el aeropuerto. ¿Cuánto tardaron en golpear el suelo? Las hélices aceleraron aquí, como 4 minutos 18 segundos. Es poco para un aterrizaje de emergencia. Torre Madang, Mayday, Mayday, Mayday. ¿Pero fue suficiente para encontrar un lugar seguro para aterrizar? Teníamos que saber cómo manipularon el vuelo, qué pudieron hacer y qué hicieron. Los investigadores examinan cómo reaccionaron los pilotos del vuelo 1600 de Aerolíneas PNG tras la falla de ambos motores. ¿Qué hicieron? ¿Pero qué hicimos? No lo sé, capitán, no lo sé. ¿O lo que no estaban haciendo? Revisan las transcripciones de la conversación de la cabina para ver si los pilotos siguieron la lista de su manual de referencia rápido en los últimos 4 minutos del vuelo. Si en ambos motores enfrentas un aterrizaje forzoso, hay una lista para ese aterrizaje. Torre Madang, Mayday, Mayday, Mayday. Vuelo 1600 de Aerolíneas PNG. Aterrizamos de emergencia. Y la lista típica de aterrizaje forzoso tiene guía básica en términos de a qué velocidad volar. Reducir la velocidad le da a los pilotos más tiempo para encontrar un sitio adecuado y preparar el aterrizaje de emergencia. La lista de aterrizaje forzoso indica que bajaran los flaps y que bajaran el tren cuando eligieran un sitio. Pero no hay discusión sobre la lista. No siguieron ninguna lista. En vez de poner al avión en una mejor configuración de planeación, aumentaron su descenso y sacrificaron mucha de la altitud de la que pudieron tomar ventaja para elegir un sitio de aterrizaje. Mira ahí, un río.
La tripulación reaccionó, pero no hicieron nada para resolver problemas en términos de cuál era la mejor opción. Por ejemplo, ni siquiera discutieron a qué velocidad volar. De haber configurado el avión para planear, ¿a qué velocidad habrían ido? Espera. Los investigadores determinan la velocidad a la que pudieron haber desacelerado para aumentar su tiempo de planeación. 1.3 veces velocidad de pérdida. 2.5 millas por 1000 pies. Son 120 nudos. Cuando comparan la velocidad de planeación con la velocidad real del vuelo, los investigadores se dan cuenta de algo revelador. Iban a 250 nudos después de que las hélices aumentaron su velocidad. El doble de la velocidad. ¿Cuánto tiempo más pudieron quedarse en el aire de haber mantenido la velocidad recomendada? Pudieron conseguir 6 minutos más de planeo. Ese tiempo adicional pudo ser muy útil por múltiples razones. Pudo conservar la energía del avión y permitirles volar más tiempo. También pudo darles más tiempo para seguir los protocolos adecuados que les hubieran ayudado a tener un aterrizaje forzoso exitoso. Escucha, me voy a acercar a la desembocadura. En lugar de ir más lento y evaluar todas sus opciones, el capitán intenta bajar a tierra lo antes posible. Después de la aceleración, el rango de descenso del avión aumentó de 1.500 pies por minuto a 16.000 pies por minuto. Es algo verdaderamente sorprendente. Lo último que quieres hacer, tras perder ambos motores, es deshacerte de toda tu altitud. Con menos tiempo para planear un aterrizaje, los pilotos eligen un sitio difícil. Están diseñados para la carga estructural al aterrizar en una superficie firme, usando los sistemas que tenemos a bordo, como el tren y los flaps. Los sistemas no están diseñados en un avión regular para aterrizar en el agua. ¡Rocas! Al final, las rocas evitaron la posibilidad de aterrizar en el agua. Obligados a aterrizar en la ribera, el vuelo 1600 de PNG no estaba configurado para aterrizar en la Tierra. Muchos murieron en este accidente. Fue algo revelador e hizo que todos se dieran cuenta de que había que hacer algo para evitar este tipo de situación. Bien hecho. La investigación de la caída del vuelo 1600 de Aerolíneas PNG concluye con una clara recomendación. No puedes solo decir error del piloto y listo. Tienes que decir por qué fue posible el error. ¿Por qué no eliminaron el error? En este caso, el diseño del avión. Un cambio que se hizo hace mucho en Estados Unidos no se dispuso en el resto del mundo. Teníamos suficiente evidencia para hacer que se cambiara. Usamos el poder de la pluma, los hechos y la evidencia para decir que identificamos problemas de seguridad. Lo comentamos al fabricante y a Transport Canada para los cambios. Un sistema de bloqueo del modo en tierra es ahora obligatorio en todos los aviones Dash 8 del mundo. Siempre fue un buen avión, pero ahora tuvimos que crear el sistema para que un acto intencional o no intencional sea ahora más seguro. Bueno, ya no podrían hacerlo aun si ellos quisieran. En este caso en particular, fuimos capaces de descubrir lo que había ocurrido. Eso nos permitió hacer esas mejoras de seguridad. Y como investigador, eso es todo lo que deseas. Por eso hacemos lo que hacemos. Solo queremos mejorar el sistema y, en definitiva, salvar vidas en el futuro.